Profesor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien, chicos, buenos días a todos y a todas. Estamos en la hora y vamos a comenzar. ¿Cómo han estado? Buenos días, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes, profe, cómo están? Acá estamos bien. Hoy día no sé, por si acaso, por si se cae la señal, me esperan un poquitito para reconectar, porque no ha estado muy bien hoy en la mañana la señal de internet, ¿ya? Eso. Bueno, y creo que estamos más del 50% de los alumnos, así que podemos comenzar. Recuerden que las cátedras son libres y los laboratorios son los que es el 100% de asistencia. Acá llegó Catalina, la admitimos y comenzamos. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta con respecto a las clases pasadas. Yo les mandé ya a intranet los contenidos tanto del laboratorio como esta clase. No sé si todos logran verlo, si no se los mando a Fernando para que Fernando se los reenvíe a ustedes. Profe, yo por lo menos me metí recién y me aparecieron los dos archivos de ayer y el de hoy. Ah, perfecto. Ya. Sí, a mí también. Bueno, si alguien tuviese algún problema, por favor avise porque en los años anteriores me he dado cuenta que no todos tienen la facilidad de acceder a Internet. ¿Ah? No sé qué pasa con el sistema, pero sucede a veces. De tal forma que nadie se quede sin los contenidos. ¿Ya? Eso es. Bien. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase de hoy y vamos a comenzar con los epitelios. Y acá en esta diapositiva tengo como ejemplo, por el momento, como ejemplo, un conducto. Y para variar un poco, en algún momento tomé como ejemplo el intestino, pero en este caso voy a tomar el uréter, ¿no es cierto? Este conducto que sale de la parte del riñón, ¿no es cierto? Y llega a la vejiga. Entonces, este es un conducto, ¿no es cierto? Y
más adelante vamos a entender cómo están constituidos citomorfológicamente los conductos. Entonces, vamos a reconocer una íntima, que es donde está el epitelio, este epitelio polimorfo de transición, acá hay un acercamiento. Luego, una membrana basal donde está sujeto este epitelio, y posteriormente en la zona media, una muscular, que en este caso, en los conductos, es músculo liso. Bueno, después vamos a hacer la salvedad en el esófago, que también es un conducto, pero allí en el primer tercio hay músculo estriado, ¿ya? Entonces, pero por el momento acá, quedémonos con el conocimiento de que es músculo liso. Y por fuera está la adventicia, que es tejido conjuntivo. Allí hay una gran cantidad de tejido adiposo, como vemos acá, vénulas, capilares, tejido, fibras elásticas, fibras colágenas, en fin. Entonces, eso es lo que está por fuera. Entonces, un conducto está formado de una íntima, una media y una adventicia. Acá está la vista general. Paz llegó. Adelante, Paz. La vista general del conducto, y acá hay un acercamiento donde se observa quizá un poco mejor lo que es el epitelio polimorfo de transición. Luego vamos a saber por qué se llama así. Y luego tenemos la muscular, y por fuera, que no se alcanza a ver mucho, la adventicia, ¿ya? Entonces, este es un conducto, ¿ya? Bien. Y vamos a lo que la clase pasada yo había comentado con respecto a cómo se debe hacer un análisis de los tejidos de un corte histológico. Y yo había dicho que es importante tener presente el conocimiento teórico y también, ¿no es cierto?, la práctica o la experiencia o la buena observación del que está allí haciendo el análisis. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, teníamos acá este conducto que la vez pasada tomé como intestino, pero hoy día lo tomo como uréter. Entonces, allí podríamos estar viendo el epitelio, lo rosado es la muscular, en fin. Y como es un conducto, ustedes saben que es un conducto único que va desde el riñón a la vejiga, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, dependiendo del corte que se realice, ya sea superficial, como en este caso, en donde solamente vemos músculo y la adventicia, o en este otro, en donde vemos que es un doble conducto, podríamos nosotros interpretar, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que observamos y describir esa estructura. Y podríamos llegar a decir que el uréter, ¿no es cierto?, es un conducto doble, o que no tiene una luz del tubo, que es solamente músculo liso, lo cual es completamente erróneo con respecto a lo que nosotros sabemos desde el punto de vista teórico. Entonces, esas son las cosas importantes, jóvenes, que tenemos que tener en cuenta cuando analicemos un corte histológico. Bien, y es una situación que les va a servir para el resto de su carrera profesional, y en particular aquellos que elijan la especialidad de anatomía, anatomía patológica. ¿Alguna pregunta con respecto a estas dos diapositivas? No sé si hay alguna pregunta, consulta o algo que no haya quedado claro. Por favor, háganlo saber. Matías llegó. Ahí. Nada, chicos. Bien. Entonces, vamos a pasar a lo que es algunos conceptos que nosotros ya sabemos de nuestro curso anterior del año pasado, ¿no es cierto? Y acá es, el título es Origen de los epitelios. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que en este disco embrionario que se fue formando en el desarrollo embrionario, aparecían 3 hojas germinativas, que era el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y nosotros vimos que a partir de estas 3 hojas embrionarias se formaba
un individuo, un ser, el embrión y posteriormente el feto. Entonces, a partir de esas 3 hojas embrionarias es que se forman todos los epitelios. Por ejemplo, de la capa mesodérmica está el epitelio del riñón, el sistema reproductor masculino, femenino, las cavidades serosas, los vasos sanguíneos y linfáticos. Y del ectodermo, ¿no es cierto? Específicamente del neuroectodermo, se forma el sistema nervioso central, el encéfalo, ¿no es cierto? Recuerden eso, la neurulación y la médula espinal. Y del endodermo se forma una serie, ¿no es cierto?, de glándulas, como también el tubo digestivo. Recuerden que ese embrión, ¿no es cierto?, se cierra, se encorva y se cierra, ¿no es cierto? Y en un momento hablamos de un intestino anterior, medio y posterior. Entonces, el epitelio del intestino y todo el intestino es de origen endodérmico. Entonces, bajo este concepto, jóvenes, que ya hemos aprendido, ¿no es cierto? Sabemos, ahora podemos visualizar un poco más con respecto al origen de los tejidos. Y espero, ¿no es cierto?, que quede un poco más claro cuando se habla de dónde provienen algunos epitelios. Esa es una parte. Y lo otro es con respecto a la clasificación de los epitelios. No todos los epitelios son iguales. El concepto de epitelio es un conjunto de células, no sé si lo dije, es un conjunto de células que forman un tejido y recubren una superficie. Son células iguales, ¿no es cierto? En algunos casos, en los epitelios simples, por supuesto, y que recubren una superficie. Esa superficie puede ser interna, como es el caso del epitelio intestinal, o externa, como es el caso de la piel, ¿no es cierto? No, acá nosotros, nuestra piel es un epitelio estratificado, plano, queratinizado o cornificado. Entonces, ese es el concepto, es la definición de lo que es un epitelio. Espero que quede claro. Entonces, con respecto a su clasificación, ¿no es cierto?, están clasificados según el número de capas de células que lo conforman. Hablamos a veces de epitelios simples o hablamos de epitelios estratificados. Cuando hablamos de simple es porque está formado de una sola capa de células. Y cuando hablamos de estratificado es porque está formado de 2 o más capas de células. Generalmente 3 en los epitelios estratificados. Lo otro, la forma celular. Ustedes en su biología aprendieron la forma de una célula, ¿no es cierto? Que puede ser una célula plana, que puede ser una célula cúbica o una célula cilíndrica, ¿no es cierto? Todo eso está en función de la posición del núcleo y cómo es la estructura de su citoplasma. Si es bastante, si es menos, si el núcleo es de posición basal, el citoplasma está más concentrado en la parte apical de la célula, en fin. Entonces, acá influye también la forma celular para clasificar los epitelios. Y luego, como tercera clasificación, está la especialización de superficie celular. Ya hemos hablado en algunos momentos de que en la superficie de los epitelios, las células que lo componen tienen algunas especializaciones, como ser los cilios o estereocilios. Acuérdense ustedes de la chapa estriada o de los cilios que forman el epitelio traqueal, ¿ya? Entonces, esos también, a ellos se le llama especializaciones de membrana. También luego vamos a ver que también ustedes seguramente lo vieron en sus clases de biología, que también hay especializaciones de membrana, pero laterales en los epitelios como también basales. Y quizás ustedes recuerden los desmosomas, los gap junction, los hemidesmosomas, en fin. Esas son las vamos a ver luego.
Esas son especializaciones laterales de los epitelios. ¿Por qué? Porque eso permite, ¿no es cierto?, una cohesión, una resistencia entre célula y célula. Lo mismo sucede en la parte basal, porque los epitelios, ¿no es cierto?, tienen que tener cierta resistencia con la membrana basal para poder mantenerse allí. No se pueden desprender tan fácilmente. Entonces, todo eso está asociado a los epitelios. Otra característica que no aparece acá es que también estos epitelios tienen escasa sustancia intercelular entre célula y célula. Entonces, esa es otra característica de estos epitelios, ¿verdad? Porque luego vamos a aprender qué es lo que es el tejido conjuntivo y cómo está rellenando alguna superficie, algunas cavidades de nuestros tejidos, de nuestro cuerpo y órganos, por supuesto. No sé, ¿alguna pregunta? Nada. Lisette, ¿estás por ahí, Lisette? Sí, profe, nada. Ah, ya. Bien. Yo tengo una pregunta, al momento de nombrar los epitelios, por ejemplo, si hay alguna de las clasificaciones que no está presente o no, o como por ejemplo, si no tiene cilios, si no tiene alguna especialización, simplemente no se pone en la nomenclatura. Sí, hay excepciones a la regla como es el epitelio germinativo. También es un epitelio, pero no cae dentro de esta clasificación, ¿ya? Pero luego vamos a aprender que, de acuerdo a las características que he mencionado, van entrando o sea, prácticamente el 95-98% de los epitelios, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra cosa? Bien. Entonces pasamos directamente, acá está una definición, ¿no es cierto? Es un tejido formado de células contiguas y revisten una superficie, ya eso se los comenté, y esa superficie puede ser interna o externa. Bien, y acá hay un esquema de los epitelios que nosotros vamos a observar en nuestros laboratorios, ¿ya? Aunque sean ahora virtuales, pero igual los vamos a ver. Entonces, comienzo con este primer esquema que corresponde a un epitelio plano simple o escamoso simple. Dependiendo del libro que ustedes utilicen para estudiar, puede nombrarlo como escamoso o plano simple. Escamoso simple o plano simple. Así que eso hay que tenerlo presente. Y como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no es cierto? Son células bastante aplanadas, planas, y una característica es que donde está el núcleo, donde está posicionado el núcleo, ¿no es cierto? Esa zona solamente tiene un pequeño levantamiento y hacia los extremos, que une a la otra célula, ¿no es cierto?, tiende a ser un poco más fusiforme, es decir, aguzado. Ahí desciende el grosor de la célula y se une, ¿no es cierto?, mediante estos puntos de unión que he mencionado, gap junction, hemidesmosoma, con la otra célula que está al lado. Entonces, este es un epitelio plano simple o escamoso simple. Otra cosa importante, jóvenes. Cuando este mismo epitelio, algo me entró al ojo. Este mismo epitelio, cuando está recubriendo la parte interna de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos, se llama endotelio. Importante. El epitelio plano simple o escamoso simple, cuando está formando parte de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos, se llama endotelio. Y también el mismo epitelio plano simple, cuando está recubriendo, ¿cierto?,
las partes cerosas, la parte externa de un órgano, se denomina mesotelio, ¿ya? Eso es para que lo tengan presente cuando estudien, ¿no es cierto? Y puede que se mencione el mesotelio del riñón, ¿no es cierto? Entonces inmediatamente ustedes se ubican y dicen que es la parte externa del tejido conjuntivo externo que está en el riñón, ¿ya? Eso es para ubicarse citomorfológicamente. Bien. Luego tenemos el epitelio cúbico, ¿ya? El epitelio cúbico, como ustedes ven acá en el esquema, tiene un núcleo de posición central en la célula y el citoplasma, miren, es prácticamente igual hacia todos lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Entonces, eso hace, ¿no es cierto?, que a este epitelio se le clasifique como cúbico simple. Y por supuesto, todo este epitelio está sobre una membrana basal que está allí presente en todos los epitelios. En todos los epitelios yo voy a encontrar una membrana basal em, formando parte de esta estructura, por supuesto, porque allí lo sujeta y, a ver, esta chica. Un momento, por favor. Ya, ahora sí, disculpen chicos. Entonces, decía que todos los epitelios tienen esta membrana basal. Si ustedes alcanzan a darse cuenta un poco, es una línea amarilla que está inmediatamente debajo de los epitelios. Bien, entonces ese es el epitelio cúbico simple. Luego tenemos el cilíndrico simple. Este epitelio, ¿no es cierto?, tiene la forma cilíndrica. Miren, dense cuenta que los núcleos están ubicados en la posición basal y el citoplasma, su mayor cantidad, está en la zona apical. Bueno, acá también, como ejemplo, ¿no es cierto?, algunos de ellos tienen especializaciones de membrana, como lo es la chapa estriada, que está en el intestino. Entonces, son prolongaciones del citoplasma, ¿no es cierto?, que, como bien sabemos, ¿no?, en el caso del intestino, es para aumentar la superficie de absorción, aumentar la superficie celular. Entonces, esa condición hace que aumente la superficie de absorción en este epitelio, ¿ya? Entonces, este es cilíndrico simple. Luego tenemos un epitelio que es como dice acá, es el pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Entonces, este epitelio tiene la característica que todas las células que lo conforman parten de la membrana basal, todas ellas, pero no todas llegan a la superficie, lo cual se ve que hay núcleos en distintas posiciones. Entonces, eso hace que este epitelio se le dé el nombre de pseudoestratificado, que asemeja ser un epitelio estratificado, ¿ya? Y en aquellas células que llegan a la superficie desde la zona basal, ¿no es cierto?, y presentan cilios, acá que también es una especialización de membrana. Este es el epitelio respiratorio y, como ustedes saben, ¿no es cierto?, seguramente lo deben haber visto, presenta células caliciformes, que son estas que están entre medio. Lo mismo acá el epitelio del intestino, también tiene células caliciformes. Entonces, este es el pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Bien, entonces, acá tenemos la mayoría en esta línea de los epitelios simples. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta que hacer.
profesor. Entonces, el epitelio cilíndrico simple, el que tiene algunas como prolongaciones que vienen del citoplasma, ese se encuentra generalmente en los intestinos y en alguna otra parte más concentrada, o eso va a variar muchísimo. Se encuentra con chapa estriada en los intestinos, pero también en el epitelio simple lo vamos a encontrar, por ejemplo, el ciliado en el epéndimo, ¿no es cierto? Recuerda que en la médula espinal, el conducto por el cual circula el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Allí hay un epitelio también que se llama epéndimo, un conducto, perdón, y ese conducto está revestido por un epitelio que es cilíndrico simple ciliado, ¿ya? Entonces, dependiendo del lugar, vamos a encontrar un epitelio con ciertas características propias del lugar. Eso es Christopher. Excelente, muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces ahora vamos a pasar a los epitelios estratificados. Como les decía, ¿no es cierto? Los epitelios estratificados presentan dos o más capas celulares dentro de la superficie que están cubriendo. Entonces, vamos a comenzar clasificando el epitelio de la piel, que se denomina como un epitelio estratificado plano, queratinizado o cornificado. Ustedes en los libros van a encontrar a este epitelio como queratinizado o cornificado. Es lo mismo. Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta es que al comienzo, en la membrana basal, esta línea amarilla que está acá, hay una serie o una columna o una línea de células cúbicas altas o cilíndricas, ¿ya? Luego, al medio, en la zona central, tenemos células poliédricas. Y finalmente, en la superficie están las células planas. Este es un proceso que llevan, ¿no es cierto?, estas células, este epitelio, hasta llegar a la superficie y transformarse en células planas. Bien, pero estas células planas en la superficie presentan queratina, en su citoplasma presentan queratina. Entonces, una vez que estas células mueren, se van acumulando en la superficie, ¿ya? Como se ve acá en la parte inferior. Se van acumulando en la superficie y corresponden a células muertas. Estas células muertas, ¿no es cierto?, es el estrato córneo o queratinizado, ¿ya? Entonces, eso es la piel. Nosotros en la piel lo tenemos y dependiendo del lugar de la piel donde saquemos la muestra, vamos a encontrar un estrato córneo más amplio o, menos amplio o más amplio. En el sentido, por ejemplo, que nosotros en la palma de la mano, nuestra piel, ¿no es cierto?, como está constantemente sujeta a la abrasión, a tomar las cosas, por supuesto, ese estrato córneo es bastante pequeño, pero no así en la parte externa de la mano o de la piel o otra zona. Los codos, por ejemplo, allí hay un estrato córneo más grueso, ya más amplio. Entonces, ese es el concepto de epitelio estratificado, plano, cornificado o no cornificado, ¿ya? Porque también los hay. Hay, por ejemplo, en el caso de la córnea, ¿no es cierto?, está acá en el globo ocular, y se imaginan ustedes que tuviésemos un estrato córneo en el globo ocular, ¿no es cierto? No podríamos ver con claridad. Bueno, a no ser que haya allí un terigio o lo que nosotros conocemos como nube, ¿no es cierto? Que sucede mucho acá en el norte, ¿ah? Por el problema de los ultravioletas, ¿no es cierto? Aquellos que van a dedicarse a la oftalmología van a encontrarse con que nosotros acá en el norte tenemos bastante esta patología de los terigios, ¿ya? Bien, algo más? ¿Alguna pregunta?
Bueno, después está el otro epitelio que es de transición o polimorfo, que es este que está acá. Y este epitelio, de acuerdo a la condición fisiológica del órgano, va a tener una u otra forma. Por eso que se llama de transición o polifomorfo. Lo presenta el uréter y la vejiga. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que la vejiga, ¿no es cierto?, está sujeta, ¿no es cierto?, a una mayor o menor cantidad de líquido en su interior. Por lo tanto, ese epitelio, cuando la vejiga está completamente llena, ¿no es cierto?, ese epitelio está extendido, entonces está estirado. Y esas células tienden a hacerse planas. Pero cuando esta vejiga está desocupada, por supuesto, el órgano está contraído y esas células son de tipo globosas o incluso cúbicas en la parte superior, ¿ya? Entonces, por eso que se llama polimorfo o de transición. Entonces, eso es lo que les tengo que comentar con respecto a estos esquemas que están acá presentes, ¿no es cierto? Y son los tipos de epitelio, tanto simple como estratificado. Después hay epitelios estratificados, como se ve acá, ¿no es cierto? Que son cúbicos, que son cilíndricos y se encuentran en algunos lugares especiales o durante el desarrollo embrionario. También, eso también es importante, ¿ah? Que, por ejemplo, el estratificado cilíndrico no lo vamos a encontrar en condiciones normales en nuestro cuerpo, sino que durante la etapa embrionaria se presenta. ¿Mm? Eso es con respecto a estos esquemas y espero haber un poco clasificado los tipos de epitelio y no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Bien. Voy a pasar a explicar un poco dónde encontramos estos tipos de epitelio, ¿ya? Nosotros, a pesar de lo vamos a volver a ver en nuestro laboratorio, pero si surge alguna duda en este momento, luego lo podemos comentar en el laboratorio, ¿ya? Bien, como epitelio plano simple o escamoso simple, vamos a encontrarlo en varios lugares. En el endotelio, como los vasos sanguíneos, en los alveolos y en la cápsula de Baumann, como ejemplos. En los vasos linfáticos también. Y nosotros en nuestro laboratorio vamos a analizarlo, este epitelio plano simple, en el corazón, en la parte interna, en el endocardio, ¿no es cierto? En la zona del endocardio, allí vamos a encontrar este epitelio plano simple, porque recuerden que el corazón es un vaso sanguíneo modificado. Entonces, ustedes acá en la diapositiva del lado izquierdo pueden observar unos puntos azulosos, acá más gruesos, que están levantados, que apenas se notan, ¿no es cierto? Este es el epitelio plano simple del corazón de la zona del endocardio. Este epitelio está sustentado o está afirmado en un tejido conjuntivo subendotelial y, por supuesto, entre el epitelio y esta capa de tejido conjuntivo subendotelial está la membrana basal, que es la membrana, ¿no es cierto?, que afirma este epitelio al resto del tejido, ¿ya? Entonces, esta es una muestra que nosotros vamos a ver. La tinción que utilizamos para este caso es la hematocilina fosfotúntica, ¿ya? Bien. En esta diapositiva central corresponde al glomérulo, ¿no es cierto?, al glomérulo renal. Acá están los capilares, ¿no es cierto?, todo lo que es el proceso de filtración. Después vamos, cuando veamos el aparato renal, vamos a ver los conductos, la asa contorneada de Henle, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero lo que me interesa ahora es la estructura, la citomorfología de la cápsula de Baumann, que es esta
aquí están los núcleos, ¿no es cierto? Miren acá, continuados. Entonces están recubriendo, esta es la cápsula de Baumann, del glomérulo. Entonces, allí también encontramos epitelio plano simple. Y a mano derecha tenemos un vaso sanguíneo, en este caso una arteria que en la parte interna, acá están los glóbulos rojos, apenas se notan, glóbulos blancos allí, pero acá está el epitelio o endotelio también, plano simple, y fíjense una cosa interesante que va a ser primordial más adelante para poder diferenciar una arteria de una vena, es que acá presenta este endotelio un coarrugado o varios loops, ¿no es cierto? Entonces, esa es una característica propia de las arterias después de que el animal ha sido sacrificado o el tejido ha sido procesado. ¿Por qué? Porque inmediatamente debajo acá no se ve, pero sí la tiene, porque no tenemos la tinción específica, hay una elástica interna. Entonces, esa elástica interna hace que este endotelio, ¿no es cierto?, colapse, se coarrugue, como se ve allí, y es una característica típica que nosotros vamos a observar más adelante para diferenciar un vaso sanguíneo, una arteria, de una vena. Otra cosa importante es acá, el músculo. Miren la consistencia de la muscular, es músculo liso. Y por fuera está la adventicia. Entonces, esas son las características que más adelante vamos a volver sobre ellas, pero ahora es un poco así superficial para que puedan entender que, y lo importante de esto es el epitelio plano simple que está hacia la luz del tubo. Entonces, un vaso sanguíneo, la cápsula de Baumann y el endocardio en el caso del corazón. Entonces, allí hay 3 ejemplos de donde vamos a encontrar un epitelio plano simple. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Cómo había dicho qué tinciones se utilizaron de las muestras, profesor? Ya, no había dicho en todas. Acá, en la primera, en lo que es corazón, hematocilina fosfotúntica o PTH. Acá azul alcian y acá hematocilina eosina. En la del medio, el glomérulo, azul alcian y en la arteria hematocilina eosina. Ya, eso. No sé quién preguntaba. Lisette, muchas gracias. Bien, Lisette. Bien, bien. Al fin te escucho. ¿Cómo Ya. dijo que era la primera? ¿Hematocilina cuánto? Hematocilina fosfotúntica o Fosfotúntica ya. PTH. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, continuemos entonces. Bueno, acá hay un esquema de lo que es el epitelio plano simple, por si no ha quedado claro. Entonces, aquí está este epitelio, ¿no es cierto? Miren acá en la zona que está el núcleo, es más levantado, es más levantada la célula. Entonces, acá está, esta es una vena y miren el epitelio, ¿no es cierto?, que está acá, ahí recubriendo la parte interna y superficial al mismo tiempo. Y acá hay un corte con una tinción de colorante vital que puede ser, ¿cómo se llama este? Giemsam, en donde vemos los núcleos. Esta muestra es como si nosotros viésemos el epitelio desde la superficie. Si ustedes miran el piso van a ver la cerámica, el parqué o lo que tengan ustedes en vuestra casa. Y entonces esa es la mirada de esta muestra que está en el lado izquierdo. Entonces, los contornos celulares es bastante irregular, pero lo que sí es importante es que todos están unidos entre sí. Todas estas células están unidas, ¿no es cierto? Y en la mayoría de las células
la posición del núcleo es más o menos central. Entonces, este es un epitelio plano simple, mirado desde la superficie, este es un corte transversal y este es un esquema, para poder entender, ¿no es cierto?, cómo está estructurado o lo que es la citomorfología de este epitelio. Luego tenemos el epitelio cúbico simple. Como ya mencioné en el esquema que habíamos visto, ¿no es cierto? Los núcleos de estas células son centrales y el citoplasma, ¿no es cierto?, es equitativo para los cuatro lados. Ejemplo donde lo vamos a encontrar, como es en este caso, y lo vamos a ver en nuestro laboratorio, es en tiroides. La tiroides, ¿no es cierto? Los folículos tiroideos están cubiertos, están rodeados de este epitelio cúbico simple y al centro está el líquido tiroideo. Y de esa forma está estructurada la glándula. También otra zona donde vamos a encontrar, o otro órgano, donde vamos a encontrar epitelio cúbico simple, va a ser en la superficie del ovario. Y esto también es algo interesante. La bibliografía dice que durante la etapa reproductiva de la dama, vamos a decir, pensar desde 15 hasta los 30, 35 años, más o menos, ¿no es cierto? Este epitelio es de tipo cúbico en la superficie. Y después se hace plano, ¿ya? Pero también donde vamos a encontrar epitelio cúbico simple, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que en el folículo primario, cuando pasa de primordial a primario, estas células de la granulosa, que van a ser de la granulosa después, se hacen cúbicas. Entonces, acá también tenemos un epitelio de tipo cúbico, ¿ya? Entonces, estos serían ejemplos de donde encontramos epitelio cúbico simple. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a esto? Bueno, y luego tenemos el esquema. También acá el esquema está, este es un esquema de un conducto, puede ser un conducto de una glándula, pero está bastante bien representado lo que es un epitelio cúbico simple, ¿no es cierto? Y bueno, acá como indica, está este epitelio sujeto a lo que es... Sí, dígame. ¿Alguien preguntaba alguna cosa? Ya, parece que no. Entonces, este epitelio, ¿no es cierto?, está sujeto a la membrana basal. Y lo mismo que tenemos acá, está en un corte histológico, ¿no es cierto?, en este conducto. Miren, es prácticamente lo mismo que observamos en el esquema, está acá observado en este conducto. También se coloca de manifiesto con el azul alcian, la hematocilina eosina y más azul alcian, se coloca bastante bien de manifiesto lo que es la membrana basal. Miren acá, allí está indicada, ¿no es cierto? Y se observa bastante bien. Eso es con respecto al cúbico simple. Y aprovechamos de ver inmediatamente lo que es el cilíndrico simple, tanto su esquema como lo que podemos observar en un epitelio, ¿no es cierto?, de este tipo. Como ya comentaba, los núcleos son de posición basal, el citoplasma apical, y dependiendo del tipo celular, ¿no es cierto?, pueden esto presentar o no especializaciones de membrana, que pueden ser, en el caso del intestino, estereocilio o la famosa chapa estriada, que es lo mismo. Acá vemos exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Los núcleos acá todos de posición basal, acá la membrana basal debería estar, pero no se ve porque la tinción no me lo permite, y en la superficie, ¿no es cierto?, esta pequeña línea que en algunos casos es más prominente y se observa con mayor claridad en el caso del intestino. Bueno, entonces, de acuerdo al esquema anterior, pasamos a la realidad y vemos el epitelio cilíndrico simple. Allí hay ahí está la definición.
y lo que acabo de comentar, ¿no es cierto? Entonces, acá, a ver, este es un corte del epitelio intestinal. Acá se ven el tejido subendotelial, acá hay unos vasos sanguíneos, en fin. Pero esta es la vellosidad intestinal. Por favor, no confundir con la chapa estríada. Muchas veces tenemos la confusión y decimos que la vellosidad intestinal es esta estructura que está acá, que es la chapa estriada. No, la vellosidad intestinal es esta prolongación digitiforme que está cubierta por el epitelio, ¿ya? Entonces, eso es importante. Luego acá están las glándulas de Lieberkühn y las glándulas de Brunner, ¿no es cierto? Que lo vamos a aprender después cuando ya entremos en lo que es intestino. Pero por el momento lo que me interesa es el epitelio que recubre la vellosidad intestinal. Y esto es lo general, el lado izquierdo, y luego vamos a más... a hacer un aumento, ¿no es cierto?, de esta vellosidad y observamos esto. Miren acá, ¿no es cierto? Esta tinción es hematocilina eosina, Alcian Blue, y vemos que todos los núcleos están, como se veía en el esquema, en posición basal. Miren la zona apical con citoplasma y en la superficie bastante mejor marcado, en este caso, está la chapa estriada. Y también vemos estas otras células que son glándulas unicelulares del intestino y del epitelio respiratorio, perdón, que es las células caliciformes, ¿no es cierto? Como en este caso está teñido con Alcian Blue, la secreción de esta célula caliciforme, que es una glucoproteína, está coloreada de un color azul. Como también acá, ¿no es cierto?, podemos ver lo que es la membrana basal y al centro está todo el tejido conjuntivo con los vasos sanguíneos, vasos quilíferos, es decir, donde pasan, ¿no es cierto?, los nutrientes al interior y es desplazado hacia lo que es los nutrientes de la corriente sanguínea. Entonces, eso es el epitelio cilíndrico simple. Bueno, cuando nosotros hacemos, esto es un corte longitudinal, cuando hacemos un corte transversal, vamos a ver estas estructuras digitiformes, ¿no es cierto?, de esta forma, cortadas transversalmente, y allí, ¿no es cierto?, vemos que es cómo está constituido este epitelio, y siguen estando los núcleos en posición basal, y más o menos conserva lo que hemos descrito en lo que es en posición longitudinal. Entonces, este es un epitelio cilíndrico simple y hemos tomado como ejemplo las vellosidades intestinales. El intestino delgado, intestino grueso, por supuesto, duodeno, yeyuno, ilio. ¿Alguna pregunta? Profesor, en la foto del medio, ¿dónde se ve la chapa estriada? Acá. Acá. Esta estructura más oscura en la superficie de la célula. ¿Me sigues donde estoy desplazando el puntero? Sí, sí, sí lo veo. Bien, acá está la otra. Ah, y ahí todo lo que está abajo es la vellosidad intestinal entonces, como el Eh, zoom, por así decirlo. Ya. todo esto son las vellosidades intestinales, todo esto. Bien, bien. En la diapo del lado izquierdo, esto, ¿ya? Y si das cuenta, mire, este es el epitelio, ¿ya? Y en mayor aumento esto está representado acá en la zona media. Excelente, bueno, entonces, muchas gracias. Bien. ¿Algo más, jóvenes? Bueno, acá un poco lo anterior, ¿no es cierto? Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades para ver mejor. Acá estamos, quizá este esquema es un poco exagerado, podríamos decir, pero estas son las microvellosidades, ¿no es cierto? Y en algunos, en el caso del, como les comentaba, el epéndimo, presenta cilios, ¿ya? Este epitelio cilíndrico simple, ciliado, presenta cilios, que son bastante más grandes que la chapa estriada,
¿Mm? Bueno, y pasamos al epitelio estratificado plano o estratificado escamoso, que puede ser cornificado o no cornificado. Bueno, como ejemplo teníamos la piel, es un epitelio grueso y formado de distintas capas celulares. Las basales son cilíndricas o cúbicas, luego poliédricas y finalmente planas. Es lo que les comenté al comienzo cuando expliqué el esquema de lo que es un epitelio estratificado. Acá tenemos los ejemplos donde podemos encontrarlo, ¿no es cierto? Habíamos dicho de la piel. El esófago es un epitelio estratificado plano no cornificado. ¿Ah? Bueno, es posible que ustedes encuentren en algunos libros que en otras especies, que dependiendo de su tipo de alimento, el esófago en la primera parte presente un estrato córneo. Por ejemplo, puede ser los rumiantes, puede ser la rata también, también presenta un poco de estrato córneo en la parte superior, ¿ya? Pero nosotros los humanos no, un poco. Después la córnea, como ejemplo, lo vamos a ver, la vagina también, estas zonas tienen epitelio estratificado plano. Bien, acá hay un ejemplo en la parte inferior, ¿no es cierto?, del epitelio estratificado plano. Y acá recuerden que inmediatamente después de la membrana basal está esta línea de células cúbicas altas, como por allí dice, que son basales, luego estas poliédricas y finalmente en la superficie estas células planas. Acá es un epitelio estratificado plano cornificado, que puede ser, como les decía, la palma de la mano. ¿Por qué? Porque hay un estrato córneo muy pequeñito, muy delgado, ¿no es cierto? Acá están las células muertas ya, y como ejemplo podemos tomar la palma de la mano, la piel de la palma de la mano. Y acá tenemos la córnea. La córnea, el epitelio estratificado plano no cornificado o no queratinizado, está acá en la parte superior. Este es un aumento, se ve la córnea completa, en donde en la parte superior está el epitelio, ¿no es cierto? Inmediatamente está la membrana basal debajo, y acá está el tejido conjuntivo denso modelado, formado de fibras colágenas de lo que es la córnea, y en la parte inferior está la membrana de Descemet, ¿no es cierto? Todo eso que después vamos a aprender, y también hay un epitelio plano simple en la parte inferior. Esta es una estructura completa de la córnea. Eso es con respecto a esta diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta o consulta. Profesor, me quedó una pequeña duda del estratocórneo. Ya, inmediatamente. Déjenme sacar acá a esta mascota que está molestando. Ya, chicos, disculpen que tengo una mascota, una gatita chica, entonces lo único que quiere es jugar. Ya, entonces, ¿qué me decías, Christopher? Disculpa. Una pregunta con el estratocórneo. Entonces, sabemos que es una capa de la epidermis, ¿no? No. Claro, perdón, disculpa, sí, de la epidermis, ¿no es cierto? Pero es del epitelio, ¿ah? Del epitelio. Entonces, ese estrato córneo corresponde a células muertas del epitelio. Son células planas que se han ido descamando, se han ido ya muriendo, ¿no es cierto? Y forman ese estrato córneo.
Excelente. Usted había dicho algo de que en animales sí, pero en humanos no, no. En esa parte me perdí un poco. Ah, no, no, lo que yo comentaba es que de repente puede que ustedes en algún libro encuentren que hay un esófago con epitelio estratificado, cornificado o queratinizado, pero eso se debe a algunos animales que tienen, de acuerdo a su alimentación, como es los rumiantes, incluso a veces en las ratas uno puede encontrar la parte superior del esófago como un pequeño estrato córneo. Es simplemente por eso, por la alimentación. Pero nosotros, en los humanos, no presenta, no se presenta. Ay, sí, ya. Ahora sí entendí. Muchas gracias. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar por algunas otras diapositivas para... bueno, acá está lo mismo, acá está el esquema de este epitelio. Acá hay algo importante. En esta en esta línea basal, ¿no es cierto? Estas células continuamente se están dividiendo por mitosis. Como también acá vamos a recordar que hay células multipotentes. Eso significa que continuamente se están dividiendo, ¿no es cierto? Para poder ir a regenerar lo que es la piel, en las células poliédricas y planas posteriormente. Entonces, una ventaja de este epitelio es que continuamente están en mitosis en la primera línea. Hay algunos detalles, ¿no es cierto? En el caso de los lunares, alguna patología, hay un grado de división celular, pero cuando eso es demasiado, ya estamos en presencia de una patología, ¿ya? Eso también es importante tenerlo claro. Lo mismo, el esquema que está acá, lo podemos ver en esta diapositiva, que es lo real. Entonces, en la parte inferior, ¿no es cierto?, está todas las células que hemos mencionado, y en la parte superior están las células planas y finalmente el estrato córneo. Acá lo mismo, este es piel, esta sí que es un corte transversal de piel, y no, longitudinal. Entonces acá tenemos lo que es el estrato córneo. Y acá una descamación de un epitelio que puede ser la mucosa interna, que también la parte interna de la mejilla tiene un epitelio estratificado plano, no cornificado, y nosotros podemos desprender las células planas superficiales que están allí. Entonces, eso es, jóvenes. Bien, para no estresarlos más, vamos a quedar hasta acá. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Esta es una muestra De piel. de piel, ya. Chicos, me esperan, se me está agotando la batería. Voy a ir a buscar el cable. Me esperan un momento, por favor. Ya, ahora sí. Ahí mejoró la cosa. Sí, ¿alguna otra pregunta, chicos? Sí, sí, Dígame. sí, estaba buscando la pregunta.
Tenía la duda de qué era el estratocornio y si lo puede señalar en las imágenes, por favor. Bien. Voy a señalarlo específicamente en esta diapositiva, en la que está al lado izquierdo, en la parte inferior, y acá mira fácilmente, acá hay una Q, y que eso significa queratina o queratinizado o cornificado. Es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo, Lisette. Lo puedes encontrar como cornificado o queratinizado. Entonces, estas líneas que están de un color rosado, en la parte superior del epitelio, este es el estrato córneo o queratinizado, ¿ya? El epitelio es de donde está la letra G hacia la parte inferior. Miren acá, todo esto, estos loops que tiene en la parte inferior, ¿no es cierto?, está asociado a la membrana basal. Y allí se alcanza a ver algunas células con queratina. Esta tinción es hematocilina eosina, y acá se ve una coloración un poco cafezosa, y dependiendo del tipo de piel vamos a encontrar mayor o menor queratina. Nosotros, los que somos un poco morenos, ¿no es cierto?, tenemos más queratina que aquellos que son caucásicos. También esto, cuidado, acá por el efecto de los ultravioleta estamos observando que ha habido en general un aumento de cáncer a la piel, ¿ah? Entonces eso hay que protegerse cuando ustedes vayan a la playa, especialmente aquellos de piel blanquita, ¿no es cierto?, en donde después de estar, no sé, por 1 hora, 2 horas al sol, la piel se pone pero roja, entonces ahí tienen que protegerse. Eso es, Lisette. ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Acá. Voy a terminar en esta diapositiva entonces, ¿ya? Y acá se ve bastante más claro, Lisette, el estrato córneo. Mira, acá a mano derecha, mira el tremendo estrato córneo que tenemos acá, ¿ya? Y acá en este otro, claro que también está a menor aumento, también hay un estrato córneo bastante considerable. Entonces, dependiendo del lugar donde se tome la muestra, vamos a encontrar un estrato córneo de mayor o menor cantidad. Y acá en la zona central está asociado un poco un aumento, a lo que es una huella digital, ¿ya? Allí están las células muertas en la superficie, ¿no es cierto? Y es parte de un dedo en el tejido. Entonces, eso es con respecto, acá se ve bastante mejor, o se ve bastante claro lo que es el estrato córneo, ¿ya? Eso es. Bien, si hay alguna pregunta, por favor, circula la palabra para que podamos aclarar las dudas que puedan haber quedado. Bien, si no hay preguntas, si no hay dudas, nos estaríamos viendo el próximo miércoles a las 9:30 y comenzamos a las 9:40. Eso es, de todas maneras, si hay alguna pregunta, consulta, me la envían. Usted, no sé si conoce mi correo electrónico, es avilaxa@uta.cl, o también se la pueden enviar a Fernando para que él me la reenvíe a mí. Eso es, jóvenes. ¿Alguna, por última vez, alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien, si no hay preguntas, nos estaremos viendo. Hasta luego, jóvenes, que estén bien, cuídense, que pasen un buen fin de semana. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Chao, chao. Profesor, cuídense muchísimo. Gusto, profe, que esté bien. Chao.
Chao, profe. Chao, chao. Aló, profe. Sí, dime. Profe, resulta que ayer en la mañana estuve con problemas con el internet, ¿Ya? entonces no me pude conectar al laboratorio, entonces le quería preguntar qué puedo hacer para compensar de la inasistencia. Mira, lo importante es que primero me lo hayas dicho porque después cuando revise el listado de los asistentes, allí te iba a echar de menos. Entonces, pero lo importante es que me lo hayas dicho. Son situaciones que ocurren como también en algún momento puede que yo tenga el problema con respecto a la conexión, sí que por lo tanto lo acepto, no hay problema. Lo importante es que veas el video que se lo mandé a Fernando y que si tienes alguna duda, alguna pregunta, me la hagas saber, ¿ya? Pero lo acepto por esta vez. Ah, ok, muchas gracias, profe. Bien, Nos ok. vemos. Nos vemos, chao, chao. Bueno.